Buenos días, nosotras somos, Eloísa y Elena, y nos tocó el proyecto de Descubre los organismos a nivel molecular. El miércoles hicimos una serie de prácticas cuyo objetivo era conocer y analizar la utilidad de los microorganismos en el medio ambiente, y para ello realizamos dos tipos de procesos, el de absorción de contaminantes y bioremediación de petróleo. Bueno, vamos a explicar brevemente los dos procedimientos. La absorción. Bueno, la absorción es el proceso donde un sólido se utiliza para eliminar la sustancia que se encuentra en la superficie del agua. Por ejemplo, normalmente se realiza con los contaminantes del mar, marítimos. Y los compuestos que se usan provienen de organismos no vivos. La principal diferencia entre el proceso de absorción y de absorción es que, como podemos ver en los muñequitos, la absorción es cuando, por ejemplo, aquí la tarta se queda en la superficie del organismo, y en cambio la absorción con B sería cuando el organismo, el componente se introduce dentro del organismo. Y ahora vamos a explicar algunos conceptos de la bioremediación del petróleo. ¿Qué es el petróleo? Pues es una fuente de energía, la más importante de la actualidad. Se halla en las rocas sedimentarias, procede de la descomposición de materia orgánica. Su explotación es un proceso costoso que suele estar al alcance de grandes empresas. Es un recurso fósil que se emplea como energía primaria. ¿Qué problemas ambientales genera? Pues vertidos contaminantes al medio y emisiones de CO2. ¿Y en qué consiste la bioremediación? En retornar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. Y ahora vamos a comenzar a explicar más extensamente los dos procesos. Primero vamos a explicar cómo llevamos a cabo el procedimiento de absorción. Bueno, pues primero introdujimos en pequeñas cantidades los absorbentes en los distintos frascos para conseguir las muestras. Usamos como absorbentes la sepiolita, que es un mineral, la celita, la lechuga de mar, y la quitina, que todos son restos de organismos vivos. Y aquí podemos observar cómo los íbamos midiendo poco a poco y los íbamos vertiendo en los diferentes frascos, que íbamos también señalando con los nombres. Después vertimos 25 mililitros de cada colorante, cada grupo, en una probeta, y de la probeta lo vertimos o lo introducimos en el frasco que poseía el absorbente anterior, y después, gracias a esta máquina, pues los agitamos para que se mezclaran. ¿Y ahí? Sí, para que se mezclaran los colorantes y los absorbentes. Vale, creo que nos sale, ¿no?, el vídeo. Bueno, es que teníamos un vídeo donde se veía el movimiento de la máquina y se veían rotar las distintas muestras. Bueno. Y luego realizamos el estudio de absorción, que metemos las muestras en pequeños tubitos, mucho más chiquititos, para poder meterlos en la centrifugadora y así poder observar claramente a simple vista cómo se separan, cómo consigue el absorbente separar el contaminante, que en este experimento era el tinte, del medio líquido que queríamos sanar, que queríamos dejar en el mar. Y aquí luego lo pasábamos estas muestras, cogíamos una pequeña cantidad del líquido y lo metíamos en esta máquina para medir la longitud de ondas y así poder saber cómo había conseguido mejorar, cómo había conseguido reducir el contaminante los distintos absorbentes. Y los resultados de cada grupo los podéis observar en esta tabla, de los cuales hemos calculado cada uno de sus porcentajes utilizando esta operación con cada uno de ellos. Y, por ejemplo, podemos observar cómo en algunos casos funciona mucho mejor, por ejemplo, la celita en el Lissamine, puesto que es el que más ha reducido el contaminante, por así decirlo, del agua. O aquí, por ejemplo, también la celita. Así lo podemos ir viendo. Y ahora vamos a empezar con el procedimiento experimental de la bioremediación.
en el cual utilizamos un proceso de inmovilización de microorganismos, que es el que vamos a explicar a continuación. Primero fuimos a un laboratorio donde había una campana de flujo laminar, donde los profesores que nos ayudaron ya tenían preparadas unos cultivos de bacterias y de hongos. Y nosotros lo que tuvimos que hacer fue que con placas Petri y con una espátula y una especie de varita, pues cogimos una muestra de cada uno de ellos y los introducimos en una placa Petri distinta, que contenía un medio nutritivo donde podrían crecer en un futuro. Y una vez que las introducimos en la placa Petri, para sellar la placa y que no se abriera, pues utilizamos el parafín, que es una especie de celo. Eso es como la cuarta imagen muestra cómo quedaría este experimento hasta aquí. Y después lo llevamos a una estufa donde comenzaría el desarrollo de cada una de las bacterias y del hongo. Y también decir que cuando pusimos las bacterias en la placa Petri, dibujamos nuestros nombres o algunas figuras para cuando las llevásemos a la estufa, al crecer las bacterias, recorriesen cada una de las líneas que habíamos trazado. Y bueno, y luego el resultado que obtuviéramos de la estufa, donde se habían desarrollado los microorganismos, pues se mezclaba con el gel, con un gel que nos dieron que se llama alginato de sodio, y para poder que tuviera más contundencia y que lo pudiéramos observar a simple vista. Y ese gel se vertía en el cloruro de calcio, que en la disolución de cloruro de calcio, y entonces se solidificaba. Y así podíamos observar, bueno, aquí no sé si lo veis muy bien, pero las distintas bolitas que están formadas por microorganismos que están en el interior. A cada uno de nosotros nos dieron unos tubos para llevarnos varias bolitas a casa, y se supone que después de hacer todo este procedimiento podemos utilizar un reactor como este, que es de tipo Airlift, para separar el medio contaminante, las sustancias contaminantes del medio que queremos sanar. Sí, porque esas bolitas, las bolitas que nosotros obtuvimos trabajan como si fueran unos filtros, y entonces por ahí va pasando el líquido que esté contaminado, y ellas, como tienen en su interior unos microorganismos, pues estos actúan sobre el contaminante y lo deterioran, y entonces consiguen que vuelva a su estado original. Y por último, las conclusiones, que realizando estas prácticas durante los distintos días en los laboratorios, hemos aprendido a separar las sustancias nocivas del medio que había sido contaminado, y también pues queremos agradecer todo lo que hemos aprendido y disfrutado en estos días a los profesores que nos han acompañado en las prácticas, a los monitores y a todos vosotros, nuestros compañeros. Y ya está.